Mis hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículos 4 al 9. Estaremos tocando el Génesis completo, el capítulo 2 completo, pero la lectura solamente será del 4 al 9. Así que Génesis 2. Hoy vamos a hablar de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, segunda parte. Y hablar un poco de la formación del hombre, del matrimonio. Así que muchas veces cuando hay temas del matrimonio hay muchos codazos envueltos. Yo los veo desde acá. Algunos que se salvaron porque están enfermos o están de viaje. Así que la palabra del Señor dice así. Génesis capítulo 2, versículos 4 al 9. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. El día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie de los suelos o del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Señor, ayúdanos a entender tu grandeza a través de este pasaje. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Cuando nosotros vemos el segundo capítulo de Génesis, nos da más detalles del primer capítulo de Génesis. El primer capítulo de Génesis lo vimos la semana pasada, hechos a imagen y semejanza de Dios. El capítulo 1, versículos 26 al 31, nos habla de la creación del hombre. Y simplemente nos dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el capítulo 2 entonces nos habla y se concentra en el hombre. Se concentra de ahí en adelante, ya la creación pasa a un segundo lugar y ahora el hombre es el centro. Y es importante, el versículo 4 del capítulo 2 marca esa transición, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. Esa palabra, estos son los orígenes, significa, esta es la historia de. Esta es la historia de cómo se formó todo. Así que es importante que estamos frente a una narrativa histórica. Esto no es simbolismo. Génesis 1 y Génesis 2, Génesis 3 no es simbolismo, es historia. Así que veamos la historia y después al final veremos varias aplicaciones. Lo que esta historia nos muestra es la formación del hombre primero. Si vemos la formación del hombre. Pero si usted busca el versículo 5, Dios presenta un reto. Mire el versículo 5. Dice, y no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo. Por dos razones. O sea que cuando Dios hizo los cielos y la tierra, había un reto, y es que no había arbustos en el campo, ni había brotado ninguna planta del campo. ¿Por qué? Dos retos. Uno, ¿cuál es el primero? No había enviado lluvia sobre la tierra. No había llovido. Pero hay un segundo reto por lo cual no habían arbustos en el campo. ¿Por qué? No había hombre para que lo labrara. No había hombre para que lo labrara. Así que Dios, cuando está haciendo la creación, Moisés nos da una enseñanza y nos dice, ok, cuando Dios hizo todo bueno, mientras estaba haciéndolo se da cuenta, o bueno, no se da cuenta como si no lo supiera, pero nos enseña que no había arbustos, no estaban creciendo, y era porque no había llovido
y tampoco había un hombre para que la trabajara. Así que el versículo 6 nos dice, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Versículo 7. Viene un poema hermoso donde dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿qué? El aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué diferencia? Cuando Dios hizo los animales, simplemente dijo, hágase los animales. Cuando Dios hizo la naturaleza, dijo, haga la naturaleza. Y la naturaleza fue. Pero cuando Dios va a formar al hombre, no simplemente lo forma diciéndolo, sino que este texto dice, entonces el Señor Dios formó al hombre ¿de dónde? Del polvo. Del polvo. Es como si Dios comenzara a coger polvo y a darle forma a algo. Hay un autor que dice, Dios da forma al hombre con sus propias manos, moldeando la tierra. La imagen es la del alfarero que moldea a la arcilla o del artista. Existe una cercanía física entre el creador y su criatura. Esto implica la autoridad de Dios. Él me da forma y soy ineludiblemente su criatura. Imagínense ese evento. Imagínense ese evento cuando Dios está creando todo, pero cuando va a ser al hombre, toma su tiempo, toma tierra o polvo y comienza a darle forma al hombre. Es una imagen que está presentando este autor. Comienza a darle forma al hombre, como dice Jeremías, como el alfarero le da forma al barro. Es diferente. Yo no sé cómo hay creyentes que siguen creyendo en la evolución. ¿Qué es más bonito? ¿Decir que somos descendientes del mono? ¿O decir que el Dios Todopoderoso tomó del polvo y nos hizo a su imagen? No tan solo nos hizo a su imagen en la formación del hombre. Analicemos el versículo 7 un poco. El versículo 7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué hizo? Sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué hizo Dios? Sopló. Es como si Dios, después que formó al hombre, el hombre estaba ya formado, sin vida. Entonces Dios está frente a él y le sopla en su nariz. Le sopla un aliento de vida. Así que el hombre en ese momento se convierte en materia física, pero también espiritual. En ese momento el hombre tiene alma. Desde ese momento en adelante el hombre tiene alma, tiene emociones, tiene razonamiento, puede rendir cuentas a Dios. Esa es la diferencia entre ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Ser hechos a imagen y semejanza de Dios implica que nosotros podemos relacionarnos con Él, implica que también tenemos una responsabilidad moral con Él. Por ejemplo, si usted se pregunta, los perros que conocemos muchas veces, los perros haciendo lo que no tienen que hacer en la calle. ¿Usted ha visto perros haciendo lo que no tienen que hacer en la calle? ¿Verdad que sí? Y si usted está con nenes pequeños, usted le trata de que ellos no miren para allá, para que no pregunten. Ellos tienen una responsabilidad moral con Dios. ¿Ellos van a rendir cuentas por hacer eso públicamente? No. Pero si unos seres humanos lo hacen público, sí. ¿Por qué?
Porque cuando Dios sopló aliento de vida en su nariz, eso nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Y una de las cosas que hace la imagen y la semejanza de Dios es que nos da moralidad. Ahora nosotros, el ser humano, rinde cuentas a Dios. Es distinto al animal. El animal no tiene que rendirle cuentas a Dios por lo que hace. El ser humano sí. ¿Por qué? Porque Dios le dio emociones, le dio razonamiento. Ese soplo a la nariz del hombre le da razonamiento. Al hombre puede razonar, puede relacionarse con Dios. Así que esto es importante porque de aquí en adelante el ser humano es espíritu y cuerpo. Cuerpo físico, pero también tiene alma. También tiene alma. Y esta alma en este momento se deleita en Dios. Se deleita en Dios. Y mis hermanos, Génesis 2 es algo que nosotros debemos atesorar. Génesis 2 es algo que nosotros debemos atesorar. Porque Génesis 3 se echaba todo. Génesis 3 entra el pecado. Y cuando entra el pecado, todo se va a pique. Génesis 2 es un mundo ideal. Si usted ve lo que Él va a presentar ahora, Dios va a presentar ahora, nos va a presentar un mundo ideal. Miren ese mundo ideal, versículo 8. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. ¿Sabes qué significa la palabra Edén? La palabra Edén significa literalmente placer o delicia. O sea que Dios no tan solo sopla aliento de vida al hombre, le da moralidad, le da un alma, se puede relacionar con él, sino que Dios coloca al hombre, dice, y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. Es como si Dios estuviera formando el Edén y estuviera formando al hombre, y después que hizo el Edén, entonces cogió al hombre y lo puso allí. Y la palabra Edén significa un lugar de placer, de delicia. Por eso vamos a ver al final que dicen que los dos, el hombre y la mujer, estaban desnudos y no se avergonzaban. Porque el Edén es un lugar de delicia, un lugar de placer. Es una tierra perfecta que Dios hizo para el deleite del hombre, que nosotros debemos atesorar. Porque cuando Cristo regrese, Él va a restituir y va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ese cielo nuevo y esa tierra nueva va a ser mejor que este cielo y esta tierra que Dios hizo al principio. Así que el Señor le da un mundo ideal al hombre. Esto hace también más grande el pecado. Esto hace también más grande la desobediencia. Mucha gente piensa que el hombre desobedece por su contexto. Y quizás los psicólogos son expertos en eso. Tú pecas por el ambiente que tienes. Miren el ambiente de Adán y Eva. ¿Ambiente lleno de pecado? No. Estaban en un lugar de placer y delicia. Sí, el ambiente puede influenciar. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero el problema del ser humano no está en su entorno, está en el corazón. Así que cuando nosotros vemos, versículo 9 dice, y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Miren cómo Dios empieza a describir ese mundo ideal. Recuérdense que al principio no había lluvia y no había quien lo labrara. Pero después de Dios formar al hombre, entonces Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí ya nos introduce un tema, que lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Pero ya aquí me dice que hay dos árboles que son distintos a todos los demás. Ya aquí me está diciendo
Y solo árboles, pero hay dos especiales. Está el árbol de la vida y está el árbol del conocimiento del bien y del mal. Versículo 10. Y del Edén salía un río para regar el huerto. Y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y onice. Y el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Dios está dando un lugar específico para el hombre y lo está describiendo. Y una de las cosas que dice es que todo árbol era bueno para comer, que había mucho oro, que era un lugar de deleite. Así que después de ponerlo en un lugar, un mundo ideal, le da unas responsabilidades al hombre. Versículo 15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Esto es importante porque hay personas que entienden que el trabajo vino como consecuencia del pecado. Hay gente que piensa que Dios mandó a trabajar a Adán después que pecó. Y Dios no mandó a trabajar a Adán después de pecar. Dios mandó a trabajar a Adán desde que lo formó. ¿Qué dice en Génesis 3? Con el sudor de tu frente. La diferencia es esa. La diferencia es que el trabajo después de la caída va a ser difícil y con mucho sudor y esfuerzo. Antes de la caída había trabajo. Pero esto es importante porque estamos viviendo en un tiempo donde la masculinidad se está viendo afectada. Porque más veces el hombre quiere hacer cosas que hace la mujer y la mujer quiere hacer cosas que hace el hombre. Y yo quiero que usted note algo. ¿Dios hasta ahora ha creado a la mujer? No. Todas estas responsabilidades que usted va a ver ahora son responsabilidades del hombre. La mujer viene después. Y si usted nunca ha estado conmigo en una consejería prematrimonial, ya la está cogiendo. ¿Por qué? Porque Génesis 2 nos da un patrón de responsabilidades entre la responsabilidad del hombre y el rol de la mujer en esas responsabilidades. Así que lo primero que Dios le dice al hombre es que el hombre tiene una responsabilidad. Y la primera responsabilidad que tiene el hombre es cultivar, es sembrar, es cuidado, es hacer el trabajo de la siembra y del cuidado. Mayormente el hombre es el que trabaja. No es que la mujer no trabaje. Pero la responsabilidad de cultivar es del hombre. Dios se la dio al hombre. Principalmente. Yo sé que vivimos un patrón donde los hombres están haciendo otra cosa y las esposas son las que salen a trabajar. Cada cual tiene, ¿verdad? Y decide cómo hacerlo. Pero lo principal que la Biblia dice es que el hombre tiene una responsabilidad de trabajar. El hombre tiene que trabajar. No hay chance. Mis hermanos, no hay chance. A menos que usted ya esté retirado. Que entonces no es que ya no trabaja, es que ahora lo ponen a trabajar en la casa. ¿Cuántos dicen amén? No tiene que decirlo. Pero lo ponen a trabajar en la casa y le dan más tareas
que lo que usualmente tenía en su trabajo, que hay veces que dice, yo prefiero volver allá porque allá me pagaban más y trabajaba menos. Pero la responsabilidad de trabajo es del hombre. Pero no tan solo la responsabilidad de trabajo, sino que dice que lo puso, si puedes poner el versículo 15, dice, para que lo cultivara y lo qué, y lo cuidara. Estamos viendo una sociedad donde muchos hombres se desentienden de todo. Se desentienden de todo. Pero el llamado principal a cultivar y a cuidar es de Adán. ¿Sabes qué significa esa palabra cuidar? Implica pastoreo. Implica que el hombre está cuidando que todo salga. Un autor dice esto. Estas dos ocupaciones, agricultor y pastor, marcan el inicio histórico de la división vocacional del hombre. El trabajo no fue resultado de la maldición, sino una responsabilidad asignada por Dios al hombre desde la creación para su sustento. El hombre es aquel que cuida y trabaja. Así que cuando Dios le da responsabilidad, está diciendo, tú fuiste hecho del polvo, tú vas a cuidar y vas a proteger, vas a hacer el rol pastoral de tu casa. Mis hermanos, hay veces que los hombres no hacen eso. Y no saben qué está pasando con sus hijos. Y no saben qué está pasando en su casa. Porque nos enseñaron y nos dijeron, el hombre lo que tiene que hacer es llevar dinero. ¿Sabe qué es lo más fácil que usted puede hacer? Llevar dinero a su casa. Y hay hombres que se llenan la boca diciendo, oh, yo soy el que llevo el dinero a mi casa. Es que es más fácil llevar dinero a la casa que construir un hogar. Es más fácil ser el que lleva el dinero a construir un hogar. Porque construir un hogar significa reconciliaciones, humildad, reconocer el pecado, amar, todas esas cosas. Amar sacrificialmente. Entonces vivimos una sociedad donde le dice al hombre, quizás antes era más que ahora, pero le sigue diciendo al hombre, tranquilo, después que tú lleves el dinero a tu casa, eso es suficiente. Pero el Señor le dice, no tan solo debes llevar el dinero a tu casa y tu esposa te va a ayudar con eso, sino que eres el pastor de tu casa. El Edén, el huerto, es tu casa. Y tú eres responsable de cuidarlo. Y si el problema es tu esposa, al final, ¿quién decidió por ella? Y si la situación es tu esposo, al final tú fuiste el que decidiste. Ustedes decidieron. Cuando se hicieron los votos matrimoniales, ¿qué dijeron? En las buenas y en las malas. Y en las peores. Debieron haber dicho no, en las malas no, solamente en las buenas. Pero no es así. Así que Dios le dio una responsabilidad al hombre, pero también Dios le dio un mandato. Y le dice el versículo 16, y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer. ¿Sabes qué significa ese versículo 16? De todo árbol del huerto podrás comer. ¿Sabes qué? Te puedes saciar, puedes comer todo lo que quieras de todos los árboles del huerto, de todos. ¿Cuántos había trabajado Adán hasta ahora para comer? De ninguno, porque Dios lo hizo grande. Y le dijo, come hasta la saciedad de cualquiera. Tienes, qué sé yo, 1,000,000 de árboles frutales para que te jalte. Come todo lo que tú quieras. Solamente, versículo 17, solamente hay una prohibición. Solamente una prohibición que tiene consecuencias. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerá.
porque el día de que él coma, ciertamente ¿qué? Morirás. Tiene 1.500.000 árboles para que comas todo lo que te dé la gana. Este arbolito que está aquí, no. El día que tú comas de vas a morir. Pero tranquilo, tienes 1.500.000 árboles para comer todo lo que tú quieras. Cuando uno piensa en Adán que comió de ese, hay veces que uno tiene que verlo así tan gráfico para saber, por razón que está con calor. No, ahora no sirve también. Ahora. Ay, Señor. Ahora cuando uno ve esto físico, gráfico, uno dice, wow, pero ¿cómo es que a Adán le dicen, come de cualquiera, excepto de uno, y se empeña por comer de ese uno? Vamos a ver por qué la semana que viene. Pero eso fue lo que Dios dijo. Así que el hombre tiene una responsabilidad. El hombre tiene responsabilidad. Dije que el hombre tiene que trabajar, tiene que tener el rol pastoral, tiene que cuidar y tiene que enseñar la ley de Dios. Esa ley que Dios le dio tiene que enseñarla a su esposa. Y si no la enseña, tiene consecuencias. Mis hermanos, vivimos también en un tiempo donde las mujeres conocen más la palabra de Dios que los hombres. Y todos tenemos la necesidad de conocer la palabra de Dios. Pero si hay alguien que a una mujer le conviene que conozca la palabra de Dios, es al hombre. Es al hombre. Así que esto es importante porque todavía Dios no ha hecho a la mujer. ¿Dios ha hecho a la mujer? No. Así que jóvenes que están aquí, varones, esa es su responsabilidad. La responsabilidad del hombre de la casa no es llevar dinero. Si te han enseñado eso, no, lo más importante es que tú lleves dinero. No. Sí, tienes que trabajar y llevar dinero, pero lo más importante no es tan solo el dinero, es que tienes un mandato dado por Dios a cuidar, a pastorear, a proteger el alma, el corazón de la gente que está allí. Que el Señor nos ayude a enseñar su palabra. Y después de todas esas responsabilidades, ahora Dios va a formar a Eva. Versículo 18. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté, ¿qué? Solo. Es la primera vez que desde que Dios comenzó la creación, dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Recuerdan el primer día que vimos Génesis? Que lo que Dios dice se hace y es que, y es bueno y de bendición para nuestras vidas. En el capítulo 2, Dios ve a Adán solito, como el burrito de Shrek, porque estoy solito. Y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Versículo 19, el Señor Dios formó la tierra, todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Así que quien le puso los nombres a todas las cosas fue Adán. Y el hombre puso nombre a todo ganado, y a las aves del cielo, y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Imagínense ese evento. Venían, no eran pejitos, pero imagínense, venían el pejito y la pejita. Decía, tú pejito y tú pejita, váyanse. Venía el caballo y la yegua, tu caballo, tu yegua, vete. Y venían todo el mundo y Adán, tan. Y Adán de momento esperaba decir, bueno, ¿y cuándo llega la mía? No hay nada para mí. Está todo el mundo contento.
Dice, no encontró. No encontró. Entonces, dice, versículo 21. Entonces el Señor, Dios, hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Adán necesitaba una ayuda idónea. Entonces, eso es importante porque la palabra ayuda significa un apoyo. Un apoyo. Idónea significa alguien que va trabajando hacia el mismo propósito. Así que la mujer fue diseñada por Dios para ser un apoyo en el mismo propósito. Así que la carga principal de la responsabilidad de un hogar recae sobre el hombre. Pero como sabe que el hombre está incompleto, Dios le puso una ayuda idónea a su lado. Y si usted se pregunta, yo creo que los matrimonios que más duran son los matrimonios que más diferentes son el uno del otro. Son los matrimonios que más diferentes son. Y si usted se pregunta, ¿por qué rayo yo me casé con este? ¿O por qué yo me casé con esta? Porque es que cuando hace eso, mira, ¿por qué? ¿Por qué somos tan distintos? ¿Por qué uno es más seco y el otro no? ¿Por qué el uno es más organizado y el otro tira todo? ¿Cuántos dicen amén? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hombre está incompleto sin la mujer. Y para que sea una ayuda idónea, tiene que ser en algunos lugares distinto al hombre para poderlo ayudar. Lo que pasa es que esto es importante, mis hermanos, y yo tengo que aplicármelo yo primero, yo. Gracias a Dios que como Diego está ahí, yo no voy a mailir la cara, porque el pelo de Diego me tapa completo. Me va a quedar aquí. Nosotros vemos las diferencias como cosas malas. Hablemos sinceramente. Las diferencias en el matrimonio muchas veces las vemos como cosas malas. Somos diferentes, eso es malo. Y nos hierve las diferencias. Hablemos. Nos agota la paciencia las diferencias. Hoy yo aprendí por este pasaje estudiando para la predicación que las diferencias son una bendición. Que Dios me ayude a verlo diferente porque con la boca es fácil. Con la boca es un mamey. Pero yo viendo este pasaje, Dios vio al hombre y le dijo, no es bueno que tú estés solo, te voy a hacer una ayuda idónea, te voy a preparar una ayuda para ti, que esa ayuda te va a ayudar en todo lo que tú eres corto, todo lo que tú tienes de defecto, esa mujer te va a complementar. Tú vas a ser responsable siempre, no quito la responsabilidad de ti, pero yo sé que es mucho para ti solo y por eso tengo que hacerte una mujer. Así las mujeres dicen amén. Es mucho para el hombre solo. Necesita eso. Y Dios, ¿qué hizo? Versículo 22. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos. Es el primer poema del hombre. Así que esas canciones de Ricardo Arjona y todas esas cosas, eso es. Este es un verdadero poema. Por tanto, dice, el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. ¿Sabes qué aprendí también estudiando para esto? Y lo dice Edmund Clooney, dice que, no lo apunté, pero él dice que el hombre y la mujer no solamente son una sola carne porque se unen, dos forman uno, sino que Edmund Clooney dice, no, es que cuando vemos la Biblia, uno salió del otro.
son una sola carne porque uno salió del otro. Dios no tomó polvo y hizo a la mujer. Dios durmió al hombre profundamente y de una costilla hizo a la mujer. De una costilla hizo a la mujer. Mucha gente ha dicho que como es de una costilla, entonces la mujer es más frágil. No, yo no creo. Hay mujeres que no son nada de frágiles. Eso no tiene que ver con eso. La idea de la costilla, yo sé que se ha romantizado. No, que entonces la mujer tiene que tratarla de una manera porque es de la costilla, porque esto no. Hay que tratarla como Cristo amó la iglesia y lo veremos más adelante. Pero no porque salió de una costilla. Es porque salió de nosotros. Somos una sola carne. Así que, y el Señor dice, y la institución del matrimonio, Él dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Es importante eso, quédense con ese versículo 25 grabado porque el capítulo 2 termina el mundo ideal. Después vamos en el capítulo 3, que ellos terminan cosiéndose hojas de higuera para taparse, porque se avergonzaron. Pero el capítulo 2 termina cerrando y dice, y estaban desnudos y no se avergonzaban. Todo cambia en el capítulo 3. Todo cambia en el capítulo 3. Ahora, ¿qué nos enseña el capítulo 2? ¿Qué nos enseña? 1. El hombre y la mujer fueron formados de manera especial al resto de la creación. Mis hermanos, nosotros fuimos formados de manera especial. Mire el versículo 7 y el versículo 22. Que dice, lo oímos ya, Él sopló aliento en nuestra nariz. Dios sopló aliento. ¿Ustedes se imaginan ese evento? Yo creo que para ser cristiano, el cristiano debe ser una persona que se imagine muchas cosas. Porque háganse la película, Dios formando al hombre y uno así, sin nada ahí de frente. Y de momento, y el hombre viene a la vida. Y a la mujer, ¿qué hizo Dios de la mujer? De la costilla. De la costilla del hombre. ¿Somos especiales o no somos especiales? Así Dios nos hizo. Nos hizo de manera diferente. ¿Sabes qué también este texto nos enseña? Que el matrimonio es una relación de amor entre un hombre y una mujer. El matrimonio es una relación de amor entre un hombre y una mujer, dos personas hechas a imagen y semejanza de Dios. Esto es importante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la mujer, por ser hecha después, no es una persona de segunda categoría, sino que tiene el mismo valor. Porque la Biblia dice, hagamos al hombre y a la mujer hechos a imagen y semejanza mía. Entonces, ante Dios, tanto el hombre como la mujer tienen el mismo valor. El hombre y la mujer tienen el mismo valor. Así que el matrimonio es una relación de amor entre un hombre y una mujer. Miren el versículo 15, ya lo vimos, ¿cuál es el rol dentro del matrimonio? Cultivar y cuidar. Cultivar y cuidar. La mujer fue hecha, según el versículo 22, de la costilla. Así que el hombre, como dentro del matrimonio, el hombre tiene ese rol de cuidado. El hombre, nosotros los hombres, por más que queramos desentendernos de las cosas, por más que lleguemos cansados del trabajo y no quieran escuchar nada, es nuestra responsabilidad. Mira lo que dice Moncluni, dice, ya que Eva fue tomada, mira aquí está. No, ya que Eva fue tomada del cuerpo de Adán, él tiene que cuidar de ella como de su propia carne. Él tiene que cuidar de ella como de su propia carne. Número 3, el matrimonio. En el matrimonio la palabra de Dios debe ser el centro. En el matrimonio la palabra de Dios debe ser el centro. Versículos 16 y 17. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día
que de él comas, ciertamente morirás. ¿Saben por qué hay discusiones en el matrimonio que no terminan? Cuando la Biblia no es el centro. Cuando la Biblia no es el centro, las discusiones nunca terminan respecto a un tema. Cuando se está teniendo una diferencia de un tema y la Biblia es el centro, la discusión termina. Pero hay que ser humildes para cuando uno cite la Biblia y la Biblia lo que está diciendo es en contra de lo que uno está diciendo, uno debe decir, bueno, tú tienes razón. La Biblia dice que tú tienes razón. Entonces, el matrimonio, la Biblia es el centro. Y último, y que es un gran misterio, es que el matrimonio representa la relación de Cristo y la iglesia. Es impresionante lo que Dios hace. Y es un misterio. Cuando Cristo cita este texto en el Nuevo Testamento, que el hombre dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cristo cita ese pasaje en contra del divorcio, al menos que sea por las condiciones que él mismo estipuló, pero habla en contra del divorcio, al menos que sea por maltrato, al menos que sea por infidelidad y esas cosas. Pero Cristo habla en contra del divorcio y dice, no, el hombre dejará a su padre, a su madre y serán una sola carne, una relación exclusiva. Pero después Pablo en el Nuevo Testamento cita el matrimonio de Adán y Eva para enseñarnos que es el modelo de amor de Cristo y la iglesia. Así que es como si Dios dijera de esta manera. Es como si Dios dijera, ok, yo quiero que mi pueblo, el pueblo que yo compré en la cruz del Calvario, sepa cuánto lo amo. ¿Y cuál debe ser la relación de ellos y yo? Ok, pues yo voy a diseñar el matrimonio para que el matrimonio sea una ilustración visible, una ilustración, modelo visible de cómo debe ser de cómo es mi relación con ellos. Así que el matrimonio, aunque ha perdido su función en muchos lugares, y la convivencia es algo que se da de manera natural, el matrimonio es sagrado, pero no por lo que mucha gente piensa. Si usted le pregunta, ¿el matrimonio es sagrado? Sí, el matrimonio es sagrado. ¿Por qué es sagrado? Y quizás no le van a contestar. Yo le voy a contestar porque el matrimonio es sagrado. El matrimonio es sagrado porque Dios dice que el matrimonio representa la relación de amor de Él con su iglesia. Por eso el matrimonio es sagrado. Y mire lo que Él dice. Efesios 5:21 de la Nueva Traducción Viviente dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, de la Nueva Traducción Viviente, dice, para las esposas, eso significa, sométase a cada una a su marido como el Señor. Porque el marido es la cabeza de la esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué usted cree de eso? El estándar, ¿está alto o no está alto? Y después dice, no, de tal manera ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia, punto. Él entregó su vida por ella. Miren, muchachas, cristianas jóvenes, yo sé que ustedes quizás cuando yo estoy hablando con ustedes del noviazgo a la edad que es, porque no tampoco, ¿a qué edad es que se puede tener novio? Quizás el papá dice a los 35, 36, a la edad que tu papá diga, 42, depende. Al menos que se esté portando mal, que uno dice, no, vete rápido.
Pero el papá decide. Yo no pongo aquí regla, el papá decide la edad. Yo recomiendo que sean edades de universitario. Pero cuando yo he conversado con algunas, yo les pregunto, ¿y ese muchacho es cristiano? Y ellas saben que la pregunta va. Y hacen, como antes, si tenían unos flecos que hacen, y sube así. ¿Te acuerdas para la moda? Cuando estábamos en la escuela era eso, los flecos, y se subían así. Yo creo que ya eso no está. No sé si para la moda dejó salir para aquel tiempo, yo creo que nosotros estaban flecos para aquel tiempo, no. Sí, sí. Y la gente se pregunta, ¿y por qué hace esa pregunta? Bueno, ¿sabes por qué yo hago esta pregunta? Mira por qué. Porque se supone que el hombre que tú te vas a casar te ame a tal extremo como Cristo amó a la iglesia. Y si te preguntas cómo fue que Cristo amó a la iglesia, Pablo no te lo deja en una pregunta. Pablo también te lo responde y te dice, Él entregó su vida por ella. Por eso la primera pregunta, si tú quieres tener una relación después que tengas la edad que tus papás digan, si tú quieres tener una relación, la última pregunta no puede ser, ¿eres cristiano? No. Lo primero que tú tienes que ver es, ¿ese muchacho ama a Dios? Porque si no ama a Dios, no me va a poder amar como Cristo amó a la iglesia. Y mire, y créame que nosotros somos creyentes y amar como Cristo amó a la iglesia no es tan fácil. Nosotros tenemos matrimonios cristianos. ¿Qué usted cree, hermano? Amar como Cristo amó a la iglesia es fácil. Algunos la tienen más difícil que otros. Pero no es fácil. Pero ese es el modelo. Así que cuando Cristo... Es impresionante, cuando Adán está amando a Eva, Dios está diciendo, así es el matrimonio. El matrimonio se aman unos a otros. El matrimonio es un ejemplo visible de Cristo amando a su iglesia, que se entregó a sí mismo por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Y mira lo que dice el versículo 27. Lo hizo para presentarse a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, maridos deben amar a sus esposas como ama a su propio cuerpo. Pues el hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Así que cuando el matrimonio, el hombre cuida a su esposa, Pablo está diciendo, así como el hombre debe cuidar por su esposa, así Cristo cuida por su iglesia. Así Cristo cuida a la iglesia, pastorea a la iglesia. Wow. Así que dice, versículo 30, versículo 29, nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dice la Escritura, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. ¿Ves cómo cita Génesis 2? Y mira el versículo 33, porque yo le digo algo, el versículo 32 es... Yo estuve rompiéndome la cabeza cómo explicar esto. Lo bueno es que el versículo 32, el mismo Pablo dice, es un gran misterio. Pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Así que, ¿cómo yo te puedo explicar más grande esto? No sé. Pero así como el matrimonio es un hombre y una mujer siendo uno, así mismo es Cristo y su iglesia. Y la cruz de Cristo, por eso es cuando hablamos de una vida centrada en el Evangelio. Bueno, el versículo 33 dice, por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Mis hermanos, por eso es que la vida centrada en el Evangelio, por eso es que la cruz es la dirección de todo.
La cruz es el timón de todo. La cruz. ¿En qué sentido quiero decir eso? Bueno, como el hombre debe amar a su esposa, la cruz es el centro. Si usted está aquí y usted dice, bueno, ¿cómo se supone que yo ame a mi esposa? Mira a Cristo crucificado en la cruz del Calvario, con una corona de espinas. A ese nivel hay que amar. Si esposa está aquí, bueno, ¿cómo yo debo amar a mi esposo? La Biblia dice, como Cristo. Porque la Biblia dice, ama a tu esposo como a Cristo. Así que el amor del esposo hacia la esposa, el centro es la cruz de Cristo. El amor del esposo hacia la esposa hacia el esposo, es el centro Cristo. Y así Dios lo diseñó. Para que el matrimonio sea un ejemplo visible del amor de Cristo y la iglesia. Y eso nos deja ver a muchos de nosotros que mucho nos falta en el matrimonio. Que mucho nos falta. Que el Señor nos siga ayudando a poder dar una evidencia del amor de Cristo en la iglesia. Qué impresionante, como en Génesis 2 nos habla de la necesidad de Cristo. Cristo es el Señor. Y yo sé que quizás tú estás aquí y estás diciendo el matrimonio es difícil. El matrimonio es difícil. Sí, el matrimonio es difícil. Pero peor es estar en el matrimonio sin Cristo y sin esperanza. Cristo es el Señor. Tú necesitas a Cristo. Si tú no tienes a Cristo en tu alma, tú necesitas a Cristo. El único que te va a dar el amor para poder amar como tienes que amar es Cristo. Mira la cruz de Cristo. Es ahí donde se evidencia el más grande y bondadoso amor. El Creador muriendo por la creación. El Santo muriendo por los pecadores. Y Él dijo que todo aquel que cree en ese sacrificio será salvo. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos las gracias. Gracias por Génesis 2, gracias por hablarnos del matrimonio, pero más aún, gracias por mostrarnos la realidad de la necesidad de Cristo. Padre, ayúdanos a ver a Cristo y la cruz como ese mandato y ese modelo a seguir de cuidado, de pastoreo, de entrega, de sacrificio unos por otros. Padre, y si hay alguien aquí que no te conoce, yo te pido en el nombre de Jesús que hoy tú te le reveles a su vida y que hoy puedas reconocer que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Que hoy sea el día donde su alma y su vida haya sido confrontada con el pecado, donde tu Espíritu Santo lo lleve o la lleve al arrepentimiento y que hoy le entregue su vida a Cristo porque entiende que su mayor necesidad es de creer en Él. Padre, yo te suplico estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.